Y voy a hacer como está comenzando el trimestre de esta lección de escuela sabática. Voy a comenzar por el final, para hacer una introducción para poder entender el presente. Dice el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, las cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acompáñame en una oración. Querido y amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos mil gracias una vez más, porque tú, Padre, nos permites ser llamados hijos tuyos por la gloria y la misericordia y el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, Señor, al escuchar tu palabra, te imploramos de una forma fuertemente que no sean palabras humanas, sino que sean palabras de lo alto para vida y vida eterna. Bendice a cada uno de los presentes, abre nuestro entendimiento y permite que tus ángeles se puedan mover en este lugar. Tu Santo Espíritu sea también el transformador de nuestras vidas y los espíritus malos sean apartados de este lugar y sacados afuera, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conversar con otras personas de otra denominación religiosa, pero cuando usted habla con ellos, usted siempre le pregunta, ¿de qué iglesia eres tú? Y ellos te preguntan lo mismo a ti, ¿de qué iglesia eres tú? Y muchas personas sacan sus denominaciones. Y cuando dice, yo soy de la iglesia adventista del séptimo día, ustedes eran los sabáticos. Ustedes son los del no. Los del no. Sí, no comen esto, no comen aquello, no hacen esto, no hacen esto, no hacen lo otro, no van a fiestas, no disfrutan de la vida. Suena feo, ¿verdad? Dice, wow, como que somos los raros de aquí del planeta. Pero entonces yo vengo y le saco una lista de todos los sí. Nosotros somos los sí que tenemos una familia bien organizada. Los sí que tenemos una alimentación bien saludable. Los sí que vivimos un poco más que los demás. Los sí que tenemos una esperanza completamente viva. Y bueno, la lista es larga. Así que tanto los no como ellos muestran, yo les muestro los sí. Que en comparación y colocados en balanza, le ganamos. Ahora, ¿cómo identificar una iglesia verdadera? ¿Cuántos de ustedes han comprado un boleto de avión para volar hacia algún lugar? Bueno, voy a ponerlo un poquito más humilde. ¿Cuántos de ustedes han comprado un boleto de autobús para ir para un lugar específico? Ok, qué sorpresa para usted cuando usted se monta en el bus y comienza a viajar y de pronto en el camino usted va medio dormido. Y cuando se despierta comienza a ver que, oye, esto como que no conozco. Por aquí como que la cosa como que no es. ¿No le ha pasado? A mí me pasó una vez. Después de 4 horas de viaje me tuve que bajar porque el bus que yo había agarrado era equivocado. Así que tuve que agarrar 4 horas de regreso y reclamarle al que me había montado en el bus y haberme permitido montarme en el bus sin haber chequeado mi boleto y haberme montado en el bus que no era, porque no tenía más dinero. Así que donde iba era la casa de mi papá y arreglármelas ahora cómo conseguir para poder comprar el siguiente boleto para viajar. Mala situación, ¿verdad que sí? ¿Triste? Sí. ¿Qué hay de tu vida si usted se embarca en el bus que se está llevando a la patria celestial? Y cuando usted va en el bus, usted a veces nota que, oye, esto como que no va muy bien. O este sí es el que me lleva a donde yo quiero ir. ¿Verdad que sí? La gran mayoría de las personas me dicen, bueno, en mi iglesia, y ustedes están viendo una lista allí de 12 puntos, en mi iglesia leemos la Biblia, en mi iglesia predicamos, en mi iglesia oramos, en mi iglesia creemos en Dios,
En mi iglesia tenemos piedad. En mi iglesia Jesús es el Señor. En mi iglesia profetizamos. En mi iglesia se hacen milagros. En mi iglesia se echan demonios. En mi iglesia recibimos el don del Espíritu Santo y hablamos en lengua y hacemos maravillas. En mi iglesia amamos a Dios y amamos ¿a quién? Al prójimo. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, ¿verdad? ¿Usted se embarcaría en una iglesia de estas? Ok. Mi pregunta es otra. ¿Usted no cree que la iglesia del diablo también puede hacer todas estas cosas? Vamos a comenzar entonces a desglosar. Leer la Biblia. Yo soy poco amante del PowerPoint, pero voy a utilizarlo aquí porque en las predicaciones anteriores me gusta que los hermanos lleven notas. Y a veces doy la cita muy rápido y no les permito que ustedes hagan notas. Así que ahora van a quedar allí y ustedes hacen sus notas, porque hay que tomar algo claro. Me gusta cuando estudiamos el santuario. En el santuario, cada sábado se daba en el lugar santo un lugar específico que se llamaba la mesa de los panes. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Sí? En el lugar santo de esa mesa de los panes se colocaban ¿cuántos panes? 12 panes. ¿Qué representaban esos 12 panes? ¿Y qué representa el pan en la Biblia? La palabra de Dios. Así que cada sábado había un pan fresco para las 12 tribus del pueblo de Dios. El pararme aquí es una responsabilidad sumamente grande. O la persona que se para acá porque está trayendo el pan de vida. Y lo que yo diga o deje de decir acá, allá me van a tomar cuenta. Así que es una responsabilidad sumamente grande. Así que busquen, no solamente no lo voy a decir como yo lo digo a veces cuando estamos estudiando, en los estudios que estamos teniendo, pero no coman de segunda mano. Aliméntense de primera mano. ¿Cómo es eso? Que usted tome nota y cuando llegue a su casa, lea no solamente el texto, lea el contexto. Porque un texto sacado de contexto un texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo puedo decir que ustedes puedan adorar a Dios utilizando la Biblia. Adorando al diablo utilizando la Biblia. Vamos a leer entonces, la primera cita es Lucas capítulo 4, versículos 9 al 12. Ahora, esta parte no es un estudio completamente mío. Esto lo tomé de un predicador. Lo que voy a hacer es simplemente traer este mensaje porque me pareció muy interesante que nosotros como iglesia debamos conocerlo. Capítulo 4 del libro de Lucas, versículo del 9 al 12. ¿Qué nos dice allí? Y llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿De quién estamos hablando aquí? De Cristo Jesús. ¿En qué situación? Estaba siendo tentado ¿por quién? Por el mismo Satanás. Ahora, ¿qué le dijo el diablo a Satanás? Mira, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, escrito está que Él te va a ¿qué? Sigamos leyendo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿A dónde le estaba enviando Satanás? ¿Qué versículo bíblico estaba utilizando? Salmos capítulo 91, ¿verdad? Y si no creen, búsquenlo en su Biblia. Y allí nos habla de qué?
de la protección de parte de Dios a sus hijos. ¿Pero qué le respondió Jesús? Versículo 12. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas personas nos llegamos por lo que nos aparentan las otras personas, ¿verdad? Una persona que tiene la Biblia debajo del brazo, a veces nosotros creemos debe ser un buen cristiano. O que anda leyendo la Biblia puede ser un buen cristiano. ¿Verdad que sí? Hace muchos años, cuando yo estudiaba en el high school, en mi escuela, un grupo de muchachos se reunieron en un salón y tenían una Biblia allí. A mí ya me habían catalogado como cristiano. Y me pareció extraño que estos muchachos, que no se comportaban muy bien, andaran con una Biblia. Así que, por curiosidad, me acerqué al salón donde estaban ellos reunidos. Tenían la Biblia abierta y desde afuera se veía que pareciera que estaban estudiando. Para mi sorpresa, más tarde, estos muchachos salieron espantados del salón, pálidos. Y dije, ¿qué pasó con esta gente? Sucede que habían utilizado la Biblia para jugar un jueguito que se llama la Ouija. Y se habían estado moviendo supuestamente con un espíritu. Y en su juego parece que el espíritu posesionó a uno de los muchachos. Y este muchacho, ellos comentan, se le voltearon los ojos y empezó a hablar. Pero no era la voz del muchacho, era una voz completamente fuerte de un hombre viejo. Y él les decía que él no se iba a ir de ese lugar si ellos no compraban un tipo de bebida y lo traían y este muchacho tenía que consumirla. Así que corriendo salió uno, compró esa bebida, se la trajo y no sé, algún buen alcohólico tomándose una botella de estos fuertes de un solo, no creo que exista una persona que pueda hacerlo. Pero dice los muchachos que este muchacho agarró esa botella, tamaño grande. Algún venezolano a lo mejor debe conocerlo, en Venezuela le llamaban cacique, creo que era un ron, una botella así grande. De un solo se lo tomó. Y después le hizo hacer otras cosas a estos muchachos. Y finalmente este espíritu se fue. ¿Qué estaban utilizando ellos para poder hacer contactos con los espíritus? Así que no todo aquel que utiliza la Biblia es una fuente veredicta que viene ¿de quién? De Dios. Hay muchos hechiceros que utilizan la Biblia. Hay muchas personas que utilizan la magia negra utilizando la Biblia. Aquí en los Estados Unidos conocí a unos haitinos que utilizaban la Biblia para saber el futuro tuyo. Así que el hecho de que tú utilices la Biblia no te hace sentir de que eres parte de la iglesia verdadera. Porque Satanás también utiliza la Biblia, conoce la Biblia y la conoce de tapa a tapa y de memoria. Nuestros muchachos ahora del Club de Conquistadores están aprendiendo prácticamente de memoria el nuevo reto que tienen para el próximo año, ¿verdad que sí? Hay conquistadores. ¿Cuál libro es? ¿El libro Hechos creo que es? Wow, le pusieron una tarea fuerte este año. 4 libros, 6 libros. Y prácticamente lo tienen que aprender de memoria porque ellos van a ser evaluados con respecto a eso, ¿verdad que sí? ¿Cuánto vamos a orar por ellos? Estamos orando por ustedes, ¿ok? Pues van a ser vencedores como lo hicieron este año. Así que están reforzados. Si necesitan ayuda, aquí hay muchos estudiantes bíblicos, ¿verdad que sí? Muy bien, segundo punto encontramos allí. Predican. Vámonos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos.
capítulo 16, versículo 16. Ahí vamos a encontrar una escena justamente con unos apóstoles. Habían llegado a una ciudad. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, ¿quién eran ellos? ¿Quiénes? A ver, ayúdenme. Estaba Pablo y ¿quién más? Y Silas. Muy bien. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu buenísimo. ¿Qué espíritu tenía esta muchacha? Ajá, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. ¿Este trabajo es de Dios o es del enemigo? Muy bien. Pero fíjate lo que estaba haciendo la muchacha. Y esto lo hizo por muchos días. ¿Por cuánto tiempo? Muchos días. Pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en la misma hora. ¿Qué estaba haciendo esta mujer, esta muchacha? Ella estaba predicando. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo? Ellos, mire, estos hombres que están aquí, Pablo y Silas, vienen de parte de quién? De Dios Altísimo. Y ese es a ellos vienen con verdad. Créanle. ¿Estaba haciendo ella algo bueno o algo malo? Pero Satanás quería utilizar esta persona para darle credibilidad a ella y de lo que ella dijese fuese cierto. Entonces, si ella después decía otras cosas, le iban a creer que estaba diciendo la verdad. El evangelio se puede predicar muy lindamente, mucha verdad, pero donde usted le ponga un poquitito de mentira, se torna un veneno. Yo siempre lo ilustro con esto. Si usted tiene un vaso de agua grande y ese vaso está con agua cristalina, limpia, y le echa una gotita de cianuro, ¿qué pasa con esa agua? ¿En qué se convierte? En un veneno mortal. El cianuro era utilizado por los nazis cuando eran agarrados o se sentían ellos ya que lo iban a tomar. Ellos tomaban una pastilla de cianuro y en cuestiones de minutos morían. Entonces, no todo aquel que predica y aparentemente sea de verdad puede ser de parte de Dios. Vamos con el otro punto. El que cree. Santiago 2:19. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Nos dice allí, vamos a leer desde el 18. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es otro tema. Pero veamos lo que dice el 19. Tú crees que hay un Dios. Bien haces. También, ¿qué cosa? Los demonios creen y ¿qué cosa? Y tiemblan. El hecho simplemente de decirte que creo en Dios me hace andar en una iglesia verdadera. Los demonios creen. Y no solamente creen, sino que hacen ellos. ¿Cuántos de ustedes creen y tiemblan? ¿Sabe por qué no temblamos nosotros? Porque no conocemos a Dios.
O en lo mejor de lo mejor es porque conocemos a Dios. Los demonios tiemblan aquí porque conocen a Dios. ¿Por qué? Porque saben muy bien de que Dios es justo y misericordioso y ellos ya conocen su paga. Si nosotros conocemos a Dios y le amamos, no le tememos, le amamos, ¿verdad que sí? Entonces no simplemente el hecho de creer. Ahora, ¿qué hay de tener la piedad? Segunda de Timoteo 3:5. Vámonos al libro de Segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Dice, teniendo apariencia de ¿qué? ¿Qué es apariencia? No, pero ¿qué es la apariencia? ¿Mostrar algo que no? Cuando estaba trabajando, hace muchos años trabajaba en la cuestión de televisión. Y cuando uno está niño y veía, cuando yo era niño y era todavía el televisor a blanco y negro, tú veías esos escenarios tan bonitos de la parte de atrás cuando la gente se presentaba. Pero cuando comencé a trabajar, entrar en algunos de los sketches, veía que todo eso era puro cartón. Eran puras fachadas. Y entonces la cámara lo único tocaba las partes bonitas y bellas, pero por detrás de todo eso era falso. Es más, yo me acuerdo una vez que yo me confié y me apoyé en una de las supuestamente paredes que se veía ahí toda fuerte, y me apoyé y cuando pronto se fue todo eso para abajo. Como pude con otros amigos a volver a enderezar y nos perdimos para que no vieran qué es lo que había sucedido. Pero hay muchos que tienen apariencia de ¿qué? De piedad. Hay tanta gente que dicen, yo soy buena gente, yo soy bueno, y dan dinero. ¿Y qué más dice el versículo 3:5? Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, ¿a estos qué cosa? ¿Son peligrosos estas personas? Hay un dicho por ahí que dice, anda con lobos y aprenderás ¿qué? Aprenderás a aullar. Por eso la Biblia es muy... Si tú conoces que estos que se hacen pasar piadosos, mejor huye. ¿Qué otro punto dice? Veamos, sigamos con el 2 Corintios 11:13. Si alguien lo tiene, puede leerlo. 2 Corintios 11:13. ¿Hay falsos apóstoles? ¿Se acuerdan una vez los discípulos, en especial Pedro, había hecho milagros? Y se acercó a alguien y le dijo, hey, yo quiero hacer milagros tal igual como tú los haces. ¿Y qué le dijo? ¿Cuánto quieres para que me des ese poder? ¿Y qué dijo Pedro? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Esto no se gana con dinero. Veamos ahora la siguiente parte. Jesús el Señor, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Aquellas iglesias que reconocen que Jesús es el Señor. Mateo 7:21. ¿Qué nos dice? No todo aquel que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Deja esa pregunta porque la voy a tocar al final. ¿Ok? No todo aquel que se llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No sé cuántos de ustedes han visto por televisión esas iglesias grandotas que vienen. Nosotros tenemos poder y llamamos en el nombre del Señor. Un pastor decía, muy amigo de nosotros de aquí de la iglesia, decía, ¿de qué Señor estarán hablando ellos? Porque hay que tener cuidado. ¿De qué Señor están hablando ellos? Versículo, vamos con el siguiente. Profetizan, hacen milagros, echan demonios y reciben el Espíritu Santo. Mateo 7:22, ¿qué nos dice seguidamente? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de buenas obras. Menos mal, no creí que la iglesia me quede dormida. ¿Hacedores de qué? ¿Y acaso es malo hacer milagros? ¿Sacar demonios es malo? ¿Profetizar es malo? ¿Por qué entonces el Señor le dice, y apartados de mí, hacedores de maldad? Porque es fácil hacerme llamar cristiano. El título de cristiano a veces nos lo colocamos aquí al frente. Yo soy cristiano, pero soy egoísta. Yo soy cristiano, pero soy mentiroso. Yo soy cristiano, pero hablo mal de la gente. Yo soy cristiano, pero mi comportamiento cuando la gente no me ve es muy diferente. Yo hago buenas obras y hasta puedo sacar demonios. Hace un tiempo estaba comentándole a unos hermanos que estaban allí. Cuando era niño yo me encontraba en la ciudad de Bucaramanga estudiando. Mi tía, la que ustedes conocen, ella era, en ese entonces era la tesorera del colegio. Como tesorera del colegio, ella tenía que quedarse hasta tarde. Mi nono, o mi abuelo, era uno de los diáconos de la iglesia. Y lo habían llamado a él de urgencia. Estaban llamando a los diáconos y estaban llamando a los ancianos de la iglesia porque tenían un problemita grave. Una de las personas, miembro de la iglesia, había sido poseída por un demonio. ¿Ustedes creen que eso no existe? Yo sí. Así que los diáconos y los ancianos se fueron a la iglesia. El Colegio Libertad de Colombia, en ese entonces en Bucaramanga, estaba detrás de la iglesia y ahí funcionaba. Y la tesorería justamente estaba pegada al cuarto pastoral, a la habitación pastoral. Como yo era niño, yo estaba allí. ¿Cuántos de los niños no son curiosos? Yo era bastante curioso. Cuando de pronto escuché que ya había llegado mi nono, había llegado mi abuelo, me acerqué a la iglesia, ¿qué es lo que había pasado? Primero que todo se hizo un alboroto fuertemente. La iglesia de Bucaramanga es una iglesia que la entrada es 2 puertas inmensas de madera y ellas se abren hacia adentro, perdón. Cuando usted entra, no sé ahora, lo primero que usted encontraba era una figura de 2 tablas hechas en madera
y estaban los 10 mandamientos escritos allí. Tú abrías la iglesia y entrabas y lo primero que veías era eso. De hecho, estaba hablándole a nuestros hermanos aquí que podíamos nosotros colocar algo parecido aquí. Bueno, es otra cosa. Así que estos pastores, ancianos y diáconos estaban forceando contra una mujer. Ahora, ¿las mujeres tienen fuerza? Sí, tienen fuerza. Pero los hombres también la superan en fuerza. Bueno, para decirle que habían como casi 8 hombres intentando agarrar a esta mujer para hacerla entrar en la iglesia y no eran capaces. La puerta de la iglesia no eran capaces de abrirla. Tuvieron que abrirla desde adentro. Oye, se abría desde afuera. Tuvieron que abrirla desde adentro. Y con forzados y golpes y todo, llevaron a esta mujer y la trajeron a, que es una iglesia grande, aproximadamente caben entre 1,200 personas allí. Los sábados eso se pone full. Y tiene 4 hileras de bancas. Y es larga y tiene un balcón que un poquito más grande que esta iglesia, el balcón nada más. Así que con fuerza y todo la trajeron aquí, aquí al púlpito y la sentaron en la silla central. Y en el camino, esta mujer comenzó a decir cada uno de los pecados ocultos que tenía cada uno de los ancianos, diáconos que estaban allí. Se los gritaba de frente. El pastor tuvo que decirle a ellos, ¿saben, hermanos? Si usted no está en paz y de acuerdo a las cosas de Dios, por favor salga. Y de un montón de ancianos y diáconos, lo único que quedaron fueron 5. Esos 5, ahí al frente, estaban luchando con esa mujer. Y el pastor le dijo, vayan allá afuera, arreglen sus cuentas con Dios y desde allá, por favor, oren. Yo como era curioso, la iglesia tiene unas ventanas y había una puerta en el lado, o no sé si hay todavía, una puerta que estaba allí, que tú entrabas y al dar la vuelta veías tú el santuario. Y desde allí yo estaba asomado mirando. El púlpito es más o menos de esta altura. Bueno, cuando yo estaba pequeño me pasaba. Tenía que subir por la escalera, pero es más o menos de esta altura. Y desde ahí arriba veía cómo esta mujer sentada levitaba. ¿Usted sabe qué es levitar? Se levantaba en el aire. Y ahí el pastor y los ancianos la agarraban y la tiraban al suelo. Y ahí arrodillados, ellos arrodillados, agarrando la silla y agarrándola a ella para que no se levantara. No pude ver más porque en ese momento llegó mi tía. Y me dio un taparazo y me mandó para adentro. Muchacho, estás buscando que ese animal se te meta en ti. Los demonios existen. Y ellos pueden hacer milagros. ¿Cuántas personas no van a los brujos para que le hagan milagros? Para que les cure el cáncer. ¿Cuántos de ustedes ven esos predicadores que no vienen en una fe plena, que hacen del el evangelio de Cristo un plan de ganar dinero y ustedes lo ven haciendo milagros, moviendo sus manos? Y algunos milagros son verdaderos, otros son falsos, son puro show, pero hay milagros allí y gente sale, no, yo tenía cáncer y es que completamente curada. Pero eso, según la Biblia, no nos hace mostrar de que es la iglesia verdadera. Versículo, vámonos a la parte 10. Hablan en lenguas. Vámonos a Primera de Juan. Libro Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1.
¿Qué dice allí? Amados, no creáis ¿en qué? Sino probad los espíritus, si son de quién. O sea, si hay espíritu de Dios, entonces debe haber otros espíritus, ¿verdad? ¿Y qué nos dice aquí? Que hay que probarlos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ellos no solamente tienen el Espíritu. Hablando del Espíritu, yo tengo un amigo, ustedes lo conocen también, ha venido muchas veces acá, Arturo Ardila, ¿verdad que sí? Él tiene una experiencia muy especial con una iglesia que él usualmente acostumbra a visitar. Y por cierto, ahora es parte de nuestro distrito. Esta iglesia ella renta a otra iglesia. Y un sábado en la tarde había un programa especial de los jóvenes. Así que la iglesia tiene los dos niveles. Tiene el nivel donde está la iglesia en sí y tiene el basement donde se reúne en la tarde la iglesia adventista. Y comenta Arturo de que él subió y vio la celebración que tenía esta iglesia allí. Una fiesta que tenía. Y entre la fiesta veían cómo la gente allá arriba danzaba. Pero él se sorprendió porque una señora mayor que estaba dirigiendo, estaba al frente y él dice que yo tengo un poquito de problemas con los ojos, pero no tan tanto. Él dice que se quedó mirando y veía que la mujer estaba danzando, pero no estaba tocando el piso. Y él se asustó. Y del susto él se bajó. Y se fue al basement y tuvieron el programa allá. Pero terminaron el programa, o no, antes de terminar el programa él subió y cuando volvió a subir, la curiosidad lo volvió a llamar y se asomó a la ventanita que tienen allí y se fue a asomar qué es lo que estaba pasando. Y dice que todavía estaban en su celebración y la misma señora que estaba allá ahora estaba viniendo hacia él y le decía que entrara. Y lo mismo él veía que ella no estaba tocando el piso. Así que él dijo, paticas, ¿para qué te tengo? Corramos. Y ellos estaban ahí supuestamente adorando a Dios. Entre mis estudios que he hecho con respecto a la música, estaba buscando allí un material y alguien me mandó una página web donde habla justamente de las entrevistas que se le han hecho a grandes actores, músicos a nivel mundial y donde ellos practican y hablan de que la gran mayoría de ellos utilizan los espirituales o los espíritus para poder tener éxitos. Y entre una de ellas hay una mujer, se llama Madonna, no lo voy a nombrar más, usted ya la escuchó. En sus conciertos, ella reúne todo su equipo de baile, toda su orquesta y todo, y oran. Y está grabada la oración de que ellas hacen allí. Y cuando usted escucha esa oración, usted dice, qué buena cristiana debe ser. Porque la oración es una oración como llamando al poder. Mire, ella dice, voy a repetir algo, dice, Señor, ayúdanos a que lo que hagamos sea para tu honra. Y que la gente que viene a escucharnos se sienta como si tú estuvieras en su presencia. Ahora, ¿a qué espíritu está llamando a ella? ¿O a quién está orando?
Se lo dejo, los que les gusta googlear, busquen esa página con respecto a todos esos amantes de la música de afuera que ustedes podrán encontrar. El último punto es amar a Dios y al prójimo. Primera de Juan 3, 4 al 9. Primera de Juan 3, del 4 al 9. Cualquiera que comete pecado, ¿qué cosa hace? Traspasa también la ley, pues el pecado, ¿qué cosa es? Ok, de aquí en adelante vamos a hacer algo. No es malo lo que vamos a hacer, pero usted va a entender con más profundidad estos versículos. Cada vez que aparezca pecado, usted coloque transgresión ¿de qué? De la ley. Leamos. Cualquiera que comete pecado, ¿qué cosa? Traspasa también la ley. Porque la ley, ¿qué cosa es? Transgresión, perdón, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahora, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras transgresiones de la ley, y no hay transgresión en la ley en Él. Todo aquel que permanece en Él no transgrede la ley. Todo aquel que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. ¿Qué es pecado? Y si transgredimos la ley, estamos en pecado. ¿Por qué? Porque no le hemos conocido. Ahora, Santiago 2:10 nos habla justamente de lo que es la ley. Busquemos nuestra Biblia, Santiago 2:10. Libro de Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere a un punto, ¿se hace qué? O sea que hay pecados pequeñitos, hay pecados sumamente grandes. Todo eso, lo que sea transgresión de la ley, ¿es qué? Pecado. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la iglesia verdadera? Yo voy a leer aquí una declaración que hizo el señor Antoine LaVey. ¿Alguien ha escuchado el nombre de él? ¿Saben quién es él? ¿No? Gracias, mi hermano Solís. Sí, es el sacerdote o el papa negro de la iglesia de Satanás. Y ya no solamente en el lugar de San Francisco, ¿eh? Hay una sede aquí en Nueva York y se están creando muchas más. De hecho, ellos ahorita en Nueva York estaban peleando de que ellos podían también evangelizar tal igual como lo hacen los cristianos. Y que se le debería permitir a ellos repartir sus volantes y su información libremente como se le hacen los cristianos, porque ellos son una denominación reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Fue creada en el año de 1966 por Anton LaVey. Él dice así, nuestros mayores enemigos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes? Son los enemigos de la iglesia de Satanás. Ahora, si usted hace una cuenta y busca todas las iglesias, ¿cuáles son todas las iglesias que guardan los mandamientos de Dios? Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12,
versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, paren allí un momentito, porque tenemos que ahora averiguar quién es esa mujer. Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué mujer está hablando? ¿De qué mujer está hablando? El pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Ahora continuemos entonces en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, las cuales guardan ¿qué cosa? Ahora entonces usted va a comenzar a identificar a qué iglesia se está refiriendo. En el año de 1800, a ver, ayúdenme, adventistas, 1844, la iglesia adventista surgió como el cumplimiento de una de las profecías de Daniel. ¿Verdad que sí? Esta iglesia no fue creada de la noche a la mañana porque alguien se la inventó. Esta iglesia nació del cumplimiento de una profecía. Una profecía en la cual decía que ese pueblo era el pueblo que iba a formar parte del remanente de Dios. ¿Por qué? Porque iban primeramente ¿a qué? A guardar y tenían ¿qué cosa? ¿Y qué es la fe de Jesús? Apocalipsis 19:10. ¿Es el espíritu de qué? De profecía. Esta iglesia tiene entonces ¿qué cosa? Tiene todos los requisitos que Dios pide para que sea el pueblo de Dios. Hermanos, si usted está aquí en la iglesia adventista del séptimo día, no se sienta orgulloso de formar parte de esta iglesia. Siéntase confiado en las manos del Señor siempre y cuando usted conozca al Señor. ¿A cuál Señor usted está adorando? El Dios creador hizo algo original, pero el enemigo ha creado siempre algo falso. En el principio creó Dios al sábado como el sello de Dios, pero el transcurso del tiempo Satanás también trajo su día de reposo, aparte en desobediencia al mandato de Dios. Ahora, una persona me preguntó a mí, bueno Pedro, pero entonces para yo poder salvo tengo que cumplir los 10 mandamientos. ¿Y qué le respondemos nosotros? No, para ser salvo tú no tienes que cumplir los 10 mandamientos. Porque la salvación es dada ¿por qué? Por la gracia. Pero cuando tú eres y recibes la gracia de la salvación, como consecuencia, entonces guarda y obedece los 10 mandamientos. Entonces otro me preguntaba y me decía, bueno, ¿y qué hay de aquellos que nunca guardaron los 10 mandamientos? Y me trajeron una ilustración fuerte, el soldado de la cruz, al lado de Jesús. ¿Ustedes escucharon de que él guardó los 10 mandamientos? Por eso se llama gracia, por eso se llama misericordia. Porque nosotros somos justificados ¿en quién? En Cristo. Y Él guardó los 10 mandamientos. Nosotros somos justificados en su amor y en su misericordia
Por eso nosotros entonces recibimos algo por gracia. Tenía otra pregunta que algunas veces ustedes se hacen, pero se me fue ahorita en este momento. ¿Y qué hay de aquellos entonces que no son de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Se han preguntado? ¿Le han preguntado con respecto a eso? ¿Qué hay de ellos? ¿Para qué fue llamado el pueblo de Israel? Gracias, mi hermano. Para hacer la luz y bendición y mostrarles a otros que había un solo Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es la función de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Que corresponde a qué? A reconocer primeramente a Dios. Segundamente, que ha venido un juicio y que hay que prepararnos. Y para poder ser aptos ante el juicio tenemos que buscar un abogado. ¿Quién es quién? Y como tercer mensaje de los ángeles, porque hay que adorarle. ¿Y cómo adorar? Gracias. Cuando Él hace la declaración que es el creador del cielo y la tierra, nos manda ¿hacia dónde? Hacia el Génesis. ¿De verdad? Reconocerlo a Él como nuestro creador. Y cuando tú lo reconoces a Dios como su creador, usted entonces obedece. Pero ¿qué hay de entonces los miembros de otra iglesia? Juan 10, 16. Mientras ustedes lo buscan, le voy a dar la oportunidad a Roberto. Amén. Oh, es la diferencia. Muy bien. Veamos lo que dice Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no son ¿de dónde? De este redil. A estas también me es necesario, ¿qué cosa? Traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo ¿qué? ¿A quiénes les corresponde llevarles ese mensaje? Entonces tenemos una ¿qué? Una responsabilidad. El ser miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día, en el cual ha venido de su origen en la forma profética, nos trae una responsabilidad de llevar el Evangelio a otros para que también tengan salvación. ¿Sí o no? Ahora la gran pregunta es, usted ahora ha identificado la iglesia verdadera, pero ¿está haciendo lo que la iglesia verdadera debe hacer? ¿La misión de la iglesia verdadera? Segunda de Pedro 2:9 dice, ¿más quiénes? A ver, ¿cómo es que se debe leer estos versículos? No, yo suena como el yo, no. Ponga su nombre, más Pedro, eres un linaje escogido, ¿sí o no? A ver, ponga su nombre ahora, más linaje escogido, ¿qué cosa? Real sacerdocio, ¿qué cosa? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido ¿para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, porque antes ¿dónde estábamos? En el mundo. Él nos ha llamado para que seamos entonces ese pueblo y ayudemos a sacar a quienes, a otros de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Hermanos, cuando yo era joven, yo me salí de la iglesia adventista. Nací, vengo de una tercera generación adventista. Me salí de la iglesia. Duré muchos años afuera de la iglesia. Pero no me quedaba tranquilo. Yo fui a ir a visitar otras iglesias, muchas otras iglesias. Conocí muchas doctrinas de otras iglesias. Pero el salmista escribió en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. Cuando yo hice la comparación de las verdades bíblicas con otras iglesias, yo no encontraba ninguna que cuadrara con la palabra de Dios. Hasta que como el hijo pródigo, regresé al hogar.
y gloria a Dios estoy acá. No soy perfecto, al contrario, cada vez me encuentro que tengo muchos más defectos. No tengo errores, tengo horrores. Pero solamente Cristo me puede salvar. La disposición de usted haber venido hoy en esta mañana acá es trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de los ángeles, el trabajo de la vecina, el trabajo del amigo, el trabajo de cualquiera que lo haya invitado a este lugar, para que usted pueda ser sacado de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Dios bendiga a esta iglesia, porque es la iglesia de la verdad. Ahora, dentro de la iglesia hay cizaña. Alguien decía por allí, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y sí es cierto. Y alguien le dijo, todavía hay espacio para uno más. El venir a la iglesia no nos hace santos, pero el estudiar la palabra de Dios y reconocer nuestra situación y desear cada día ser mejores ante los ojos de Dios, nos transforma en colocarnos en el lugar de estar viajando hacia la santidad. Este lugar no es santo, vuelvo y lo repito muchas veces. Este armazón, esta construcción no es santa. Se hace santo cuando imploramos la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y como Él está en este lugar, nosotros también obtenemos la santidad de Dios. Venimos con defectos, sí. Y Dios no vino a buscar justos. ¿Vino a buscar a quiénes? A pecadores. Tal igual como tú y yo. Venimos cada sábado aquí a adorarle. O cada momento de culto que nos podamos reunir, venimos a buscarles. Venimos porque reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia en esta. Amén.